La música, según los griegos, el arte de las musas, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Considerada como un arte unitario junto a la poesía y la danza, al igual que toda manifestación artística, es un producto. Eso sí, un producto cultural. Y como todo producto, por muy humano y muy cultural que sea, padece una enfermedad llamada crisis. A pesar de la importancia del sector musical, tanto en el número de profesionales como en su aportación económica al PIB, y a pesar de que la música es la actividad más habitual para el 85% de los españoles, no debemos engañarnos. La cultura en general y la música en particular no están entre las prioridades del gobierno ni de los partidos que concurren a las próximas elecciones generales. La prueba es que en ninguno de los debates realizados el pasado mes de diciembre, con la participación de los principales líderes políticos, se habló de cultura, así que menos aún de música. Poco ha cambiado la situación desde diciembre hasta ahora. Los músicos siguen padeciendo una situación de absoluto desamparo. Se hace imprescindible un cambio legislativo, una ley de la música que regularice su sistema de afiliación a la seguridad social, que cree un sistema fiscal acorde a la intermitencia de su trabajo y a la irregularidad de sus ingresos, que les garantice una jubilación digna, que les reconozca sus lesiones y enfermedades laborales y les conceda su derecho a percibir el paro. En definitiva, una ley que reconozca su labor en beneficio de la sociedad. Bajo similar atmósfera de desamparo se encuentran el resto de profesionales que desarrollan actividades relacionadas con la cultura, la música y la propiedad intelectual. Sellos discográficos, productores, managers, representantes artísticos, promotores, profesores de música o técnicos del espectáculo. Todos ellos piden que se reforme la ley de propiedad intelectual, que se desarrolle una ley de mecenazgo, que la ley se aplique debidamente contra la piratería y se reduzca el 21% de IVA cultural que está llevando a la ruina a un sector que debería gozar de especial protección. Los ciudadanos también tienen muchas cosas que reclamar, como que se facilite el acceso a la música y se reconozca el derecho a los más jóvenes a asistir a conciertos, que se creen fonotecas públicas o que la música vuelva a tener la consideración que merece en el sistema educativo. Es por todo esto que, con la mirada puesta en las elecciones del 26 de junio y para saber cómo conciben el papel de la música y qué acciones están dispuestos a impulsar, vamos a analizar las propuestas de las diferentes organizaciones y partidos políticos, para conocer a fondo sus respectivas posturas y saber en qué han variado desde el 20 de diciembre. Carecemos de datos concretos sobre el número de profesionales de la música que hay en España, pero sí sabemos que la IE cuenta con casi 23.000 socios, que SGAE cuenta con más de 80.000 autores de música o que la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana agrupa a 547 sociedades musicales y sus escuelas de música,
con 40.000 músicos, 60.000 alumnos y más de 200.000 socios. Claro que la Comunitat Valenciana es la única que cuenta con una ley para el fomento, protección, coordinación, difusión y promoción de la música. Y esta es una vieja reclamación de todos los estamentos de la música. Una ley y un estatuto del artista que regulen todo el sector. Así que veamos qué proponen los partidos políticos. El Ministerio de Cultura se creó como entidad propia en julio de 1977. Desde entonces, y como el Guadiana, ha ido apareciendo y desapareciendo como organismo independiente, pasando a fusionarse con educación, con deportes, con turismo e incluso con tauromaquia. El abanico de propuestas oscila desde los que no creen prioritario un Ministerio de Cultura independiente a los que consideran imprescindible recuperarlo, pasando por novedosas alternativas como crear un Ministerio de Cultura y Comunicación o la supresión del Ministerio y la cesión de sus competencias a las consejerías o delegaciones autonómicas. Leyendo los diferentes programas electorales, detectamos cierta consciencia generalizada de la precariedad que abunda en el ámbito de la cultura y la importancia que parece cobrar en los mismos la propiedad intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual regula el conjunto de derechos de autor, tanto morales como económicos, que corresponden a los autores sobre las obras de su creación y afectan no solo a los autores, sino a todos los sectores profesionales: productores, editores, promotores y al conjunto de ciudadanos y su derecho de acceso a la música y la cultura. De ella dependen los ingresos económicos de más de 1 millón de familias en España y quizá por eso es uno de los puntos de fricción más evidentes entre las diferentes propuestas políticas. La ley de mecenazgo es otro de los grandes hits en los programas electorales.
Mientras los populares presumen de haber impulsado el mecenazgo cultural y de haber introducido el micromecenazgo, el resto de fuerzas consideran prioritario aprobar una nueva ley en la próxima legislatura. Veamos. Cuando se habla de política cultural, el IVA suele ser el primer tema en salir en las alocuciones públicas de los políticos. Quizás porque ha sido el más denunciado por el sector en los últimos tiempos. Es evidente que el daño económico que ha causado en actividades como la música en vivo ha llegado a adquirir tintes dramáticos. Parece que todos coinciden en la necesidad de bajarlo, pero con muchos matices. La piratería digital sigue batiendo récords en España y perjudicando gravemente a creadores e industrias culturales. El año pasado en España solo el 36% de los accesos a contenidos fueron legales y el porcentaje de consumidores que accedió ilícitamente a contenidos en Internet se situó en el 63%. Nos preguntamos si es posible compaginar los derechos de los autores con el acceso a sus obras por parte de los consumidores. ¿Es necesaria una modificación legal o basta con aplicar con firmeza la legislación vigente? ¿Se debe combatir la piratería por la vía administrativa o por la vía judicial? Sin entrar en mayores consideraciones, podemos afirmar que la LOMCE es una ley que desafina. A cada cambio legislativo, la educación musical ha ido perdiendo peso y ahora el tránsito de la LOE a la LOMCE puede suponer su sentencia de muerte.
La LOMCE establece 3 tipos de asignaturas: troncales, específicas y de libre designación, y la música ha dejado de ser troncal en primaria y en secundaria. Ahora las comunidades autónomas podrán ofrecerla o no, y en caso afirmativo tienen libertad para determinar cuántas horas a la semana se impartirá. ¿Será capaz el nuevo gobierno que salga de las urnas de reconocer la importancia que merece la música en el sistema educativo? Nuestra Constitución reconoce el derecho de acceso a la cultura. En su artículo 44.1 nos dice: los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Esto implica, por un lado, que el ciudadano puede participar de la cultura por 2 vías, bien como creador de bienes culturales, bien como consumidor de dichos bienes culturales. Y por otro lado, supone una responsabilidad e implica un intervencionismo por parte de los poderes públicos para garantizar el acceso de todos a la cultura, al tiempo que protege al creador, guardando un equilibrio entre ambas dimensiones. ¿Cómo se cuece esto? Desde 2008 hasta ahora, la música popular está experimentando una bajada en todas las cifras de sus diferentes indicadores. Tanto el número de conciertos como los espectadores y la recaudación se han ido reduciendo progresivamente desde entonces. La crisis ha atacado duramente a un sector que ha visto agravada su situación por una subida desmesurada del IVA y una pérdida de público joven a la que se sigue impidiendo acceder a conciertos en muchas comunidades. Respecto a la música grabada, el descenso acumulado en las ventas desde 2007 supera el 50% con una caída en las ventas físicas cercana al 70% que el progresivo aumento de las ventas digitales no termina de compensar.
Las propuestas para apoyar la creación y proteger el patrimonio musical son de lo más variopinto. Los diferentes programas son fascinantes. Nos proponen crear redes de incubadoras de ideas, leyes de economía creativa, programas de investigación en artes escénicas, apoyos a la música de vanguardia, a la danza experimental o a la más tradicional y folclórica de las músicas españolas, el jazz. Eso sí, a ninguno le parece mal, aunque no todos lo dicen, crear una fonoteca nacional para recuperar, proteger, digitalizar y hacer accesible al público nuestro maravilloso patrimonio musical. Algo es algo.